Ya vamos activando su cámara, vamos a iniciar la clase. Y vayan sacando sus apuntes, por favor. Bien, con ustedes tienen sus apuntes por ahí. Hemos terminado con la tecnología de la ingeniería de software, ¿cierto? Hola, hola, hola. Sí, hasta herramientas hicimos, la pirámide. Ok, muy bien, gracias. Bien, para el día martes tenemos la presentación del examen parcial. Como ya les había adelantado, eso es totalmente presencial, todos los alumnos. Mientras tanto, esperemos un ratito. Todos los que van a asistir a ese examen deben publicar en la plataforma la documentación. Ahorita lo voy a crear la actividad. Esperen un momento, por favor. Bien, si entran a la plataforma, van a encontrar una actividad que está con el título de primer examen parcial. Y todos los alumnos que van a presentar dicho examen deben publicar ahí la documentación
máximo hasta el día martes, que es la fecha del examen, a las 4 de la tarde. Solamente los alumnos que hubieran publicado ahí la documentación son los que van a ingresar al aula a dar el examen. Para ello, obviamente, el proyecto debe estar realizado conforme a lo que se comentó en la clase donde se lo ha descrito el tema. Y debe llevar absolutamente todas sus herramientas, es decir, computadora, la infraestructura que han ocupado para desarrollar el software. Van a tener que seguramente realizar cambios, modificaciones, entonces lleven todo. Y también no se confíen mucho del internet, del wifi de la universidad, a veces no está con problemas. Así que traten de tener su plan B para conectarse a internet. ¿Ok? Bueno, escriban ahora lo siguiente. Bien, dentro de lo que viene a ser el ámbito de lo que estamos trabajando relacionado al proceso de software, y nosotros, por ejemplo, lo que tanto en el proyecto de la materia como también en este primer examen parcial deben aplicar un desarrollo basado en el marco de trabajo de Scrum y obviamente también haber usado 4 en donde sea más que suficiente. Y si no lo es, bueno, pueden también combinar con UML si realmente fuera necesario. Vamos a hacer un breve repaso de lo que es Scrum para asegurarnos que anda todo bien por ahí. Ahí vamos a hacer una consulta inicial. ¿Cuáles creen que podrían ser las diferencias que podríamos encontrar entre Scrum como marco de trabajo comparado con otras alternativas de desarrollo? Sí, no sé si me entienden. A ver, les voy a dar unos 30 segundos. Vayan escribiendo. Quiero que más o menos me comenten cuál es el punto central, qué es lo que le caracteriza a Scrum como marco de trabajo frente a otras formas de desarrollo. ¿Qué son otras formas de desarrollo? Por ejemplo, un proceso de desarrollo lineal o convencional o tradicional, un proceso de software como el proceso unificado, algo como un desarrollo de software de tipo espiral, etcétera. Hay distintas maneras, ¿no? Ok, entonces 30 segundos y me van comentando, vayan pensando. No preciso que me lean ningún tipo de contenido, sino resultado de lo que saben pueden ir escribiendo. 30 segundos y nos vemos.
vamos a ir escuchando. Lo que quiero que me comenten más o menos, como les decía, qué creen que es lo que de repente hace que nosotros elijamos normalmente cuando vayamos a desarrollar software por Scrum frente a otras formas de desarrollo. Ahora vamos escuchando a Carlos Andrés Vargas. ¿Está Carlos Andrés? Bueno, creo que no está, ¿no? Vamos con Edson. Edson Alain. ¿No está Edson? Estaba redactando para decir. ¿Perdón? Estaba escribiendo lo que iba a decir sobre Scrum Ingeniero, todavía no lo terminé. Ya vaya terminándolo a ver. Mientras tanto vamos con Pedro Gómez. Pedro. Tampoco está Pedro. ¿Lo tiene por ahí? ¿Que quiera comentar? Nadie. Ingeniero, buenas tardes. A ver, ahí vamos con Rodríguez Paul. Yo, el que me la cabeza porque es una metodología ágil que está enfocado al trabajo en equipo con una amplia flexibilidad y una estructura organizada en la gestión de proyectos. A ver, de nuevo le escuché algo entrecortado. Por favor, ¿puede repetirlo? Que es una metodología ágil enfocado al trabajo en equipo con una amplia flexibilidad y una estructura organizada en la gestión de proyectos. Bien. Ahora sí, bien. Ahora vamos con Carla Cruz. Buenas tardes, ingeniero. Sí, para mí, es simple de realizarse y también tiene un gran seguimiento en el planeamiento que se realiza cuando nosotros lo ejecutamos, y también puede ser la versatilidad de los cambios que se puede hacer según a lo que teníamos planeado. Muy bien. Ok, espérenme aquí. A ver, voy a tratar de... Inge, ¿podría ser por planificación e iteración? ¿Qué significa eso, Franz? O sea que esas dos características yo considero que son de las más importantes por las que elegimos Scrum, porque nos permite planificar y aparte, como Scrum se basa en iteraciones, las iteraciones están planificadas y se va entregando, o sea, se va desarrollando por partes del software y eso lo hace más divisible y se ven resultados en cada iteración. Bueno. Ok, gracias. A ver, veamos con Flores, Kevin. Yo diría que lo que diferencia Scrum con otro es el hecho de que aunque tiene definido, digamos, los pasos, no te dice el cómo, entonces no es tan estricto en esa parte, lo que permite una mayor flexibilidad al momento de uno elegir cómo hacer los distintos procesos y poder combinarlo incluso con otras metodologías o marcos de trabajo. Muy bien. Sigamos escuchando a alguien más por ahí. Ahora vamos con Darwin Galván. Darwin Brian. Brian Galván García. ¿Está por ahí? Sí, ingeniero, como dijo Darwin, no, creo que se refería a alguien más. Un rato. La metodología de Scrum, pues,
no se me ocurre mucho ahorita, ingeniero, a más de lo que O yo digo, sea, a mi ver, compañero. hace rato les di tiempo justamente para no tener estos espacios, ¿no? Es decir, no esperen que yo les hable para que piensen a pensar. Yo les doy un tiempo para que lo escriban. Cuando les digo que escriban es justamente para que puedan leer lo que escribieron, porque si no, pues van a ponerse a pensar y terminan diciendo algo que de repente no están muy seguros. Vamos con Guillermo Céspedes. Buenas tardes, ingeniero. Bueno, yo comparto algo similar con la idea de Franz. Digamos que lo principal de Scrum es que, bueno, está enfocado a hacer trabajo en equipo y que al ser iterativo, uno puede mostrar productos, ¿no? Del software ya cada iteración. Y también veo que podemos dividirnos en esas iteraciones. No es muy pesado para el desarrollador porque se lo puede dividir por tareas en esos sprints. Entonces no hay esa fatiga, ¿no? de programar todo en un tiempo, de un saque, digamos. Muy bien, va a terminar. Vamos a escuchar a Jimena Pinaya. Buenas tardes, ingeniero. Como dijeron los compañeros, ¿no? La metodología en Scrum, lo bueno es que se hace por etapa, se adapta al cambio, a los cambios que se necesitan hacer y se puede visualizar, ¿no? El producto que se va a presentar. Bien. Ok. Bueno, acá, por ejemplo, tenemos un esquema que nos permite, por lo menos, comparar dos enfoques de desarrollo. Uno, el denominado el tradicional, el clásico, y el otro, un enfoque de tipo ágil. ¿Sí? Como vemos en esta diapositiva, la diferencia es bastante clara. Normalmente en un proceso de desarrollo de tipo lineal, predictivo, tenemos estas etapas que están bastante definidas, como la planeación, el planteamiento, el análisis, el diseño, la implementación, las pruebas y finalmente, obviamente, la puesta en marcha, ¿no? Acá en el proceso de desarrollo dentro de lo que es el marco de trabajo de Scrum, tenemos también hay una etapa de planeación, una etapa de identificación de los requisitos con priorización o priorizados. Y obviamente va a haber un proceso de tipo iterativo que nos va a permitir ir desarrollando el software en una especie de partes. Si vemos acá buscamos acá la diferencia, probablemente no esté tan clara. Más interesante podría de repente servirnos esta forma de representación de lo que es Scrum. Vamos a tomar esto como una parte oficial, llamémoslo así, de lo tradicional. Y a esta otra lo vamos a tomar como un proceso de desarrollo de software basado en lo que es Scrum, donde está mucho más claro la explicación de este proceso de software. Veamos, por ejemplo, acá en el tradicional, como todos sabemos, justamente se llama lineal o secuencial porque, por ejemplo, si estamos acá en el análisis, tendríamos que hacer el análisis de todo el proyecto para pasar al diseño. E igualmente tendríamos que hacer el diseño de todo el proyecto para pasar a la implementación. Lo ideal es no volver atrás. Por lo tanto, acá también, digamos, tendríamos que hacer la implementación de todo para llegar a las pruebas. Esta es una forma de desarrollo. Probablemente el primer modelo, la primera estrategia que se ha planteado para el desarrollo de software. Que seguramente esta forma de desarrollo tiene su lado bueno, también tiene su lado
llamémoslo como desventaja. En cambio, el trabajo de desarrollo dentro del marco de Scrum funcionaría de esta manera. Lo primero, quítense de la cabeza el concepto de metodología. Por más que ustedes lo lean en muchos sitios web donde lo denominan a Scrum como metodología, pues Scrum no es una metodología, porque si nosotros analizamos un poquito el concepto de lo que es una metodología es algo que no solamente dice qué hacer, sino nos dice cómo hacerlo de manera bastante detallada. Y Scrum, por ejemplo, si ustedes se ponen a revisar, en ninguna parte les explica cómo desarrollar el software. Por ejemplo, no le dice que tienen que hacer análisis o que tienen que hacer diseño o que tienen que hacer la implementación, menos cómo hacerlo, ¿no ves? En ninguna parte dice cómo vamos a hacer el diseño, cómo vamos a hacer el análisis. En cambio, si vemos, por ejemplo, el proceso unificado, ustedes van a encontrar que realmente esa es una metodología completa, porque un poco más y agarra la mano a los desarrolladores para indicarle no solamente lo que hay que hacer, sino cómo hacerlo. En el ámbito de lo que es Scrum, en vez de llamarlo metodología, lo vamos a llamar un marco de trabajo, porque realmente es eso, el cual define una visión de desarrollo, un enfoque, una estrategia, plantea algunas reglas, llamémoslo principios, y sobre eso espera que los desarrolladores tengan la capacidad de aplicar su propio proceso de desarrollo o patrón de desarrollo. Mucha gente piensa que Scrum a veces resultaría mucho más fácil que otras formas de desarrollo, y contrariamente no lo es. Porque, como repito, Scrum no da detalles. Por lo tanto, el desarrollador debe hacer mucho más, aplicar mucho más de su capacidad, de su experiencia para definir un proceso de software que le permita desarrollar dicho software. Pero vámonos acá. Esto que tenemos aquí en la parte superior representa el ciclo de vida del software basado en lo que describe Scrum. ¿Qué es lo que dice? Dice que todo el ciclo de vida del software que está dentro del marco de trabajo de Scrum está organizado en un conjunto de sprint. Sprint 1, 2, 3, 4. Es decir, una cantidad de sprint que no tiene, digamos, un número finito, probablemente. Ahora, este sprint, fíjense, cada sprint necesariamente debe generar un producto, un software, llamémoslo así, en calidad de producto, es decir, un software que esté en condiciones de que pueda ser ocupado, usado por el usuario sin mayor inconveniente. En el ámbito, por ejemplo, del desarrollo de software, ese tipo de productos lo llamamos una versión operativa. Cada sprint genera una versión operativa, y esa versión operativa se convierte en un incremento en el software, y dicha versión de software debe estar en condiciones de ser ocupada por el usuario, utilizada para su propósito, obteniendo valor en su negocio. Ahora, ¿qué va a hacer cada incremento o cada versión operativa en cada sprint? Se supone que para cada sprint se define un alcance. Yo puedo haber implementado acá 1 o 2 historias de usuario, nada más. Acá también otras 2 o 3, o de repente 5, de repente más. El punto es que el software que yo genere en cada sprint debe estar completamente terminado de acuerdo al alcance o planificación que se hubiera descrito para cada uno de los sprints. Entonces, eso debe quedar totalmente claro en cuanto a lo que viene a ser la aplicación de Scrum. También Scrum sugiere el tiempo que le deberíamos dedicar a cada sprint. ¿Alguien sabe cuánto es el tiempo que se le debería dedicar a cada sprint? Nadie. ¿Una semana o 2? Quintana Vargas. ¿Quién es Quintana Vargas?
Creo que no está Quintana, ¿no? Escuchemos entonces a ver a Flores, Vivian. Flores. No está Flores. Juan Sosa. Creo que era 12 días, ingeniero. 12, 15 días. Será, no adivinen, pues vamos a ver. ¿Alguien? Entre una 4 semanas o más. Una semana. 4 semanas. 4 Eso, semanas. ¿no? Dice que el tiempo que le deberíamos dedicar al sprint podría ser 2, podría ser 3, pero máximo 4 semanas, ¿no? Es decir, fíjense, cada sprint no debería ser más largo de 4 semanas. Y eso es una característica bastante interesante. Ahora veamos este otro detalle. Dentro de cada sprint, ocurre todo lo que está acá. Es decir, todo esto se repite en el sprint 1, todo esto se vuelve a repetir en el sprint 2, también se vuelve a repetir en el sprint 3 y obviamente en todos los demás sprints, ¿no es? Eso funciona de esa manera. Estos vienen a ser como una especie de los eventos que tiene Scrum en el ámbito de su marco de trabajo. Esto que tenemos acá, en esta parte, es lo que debería durar entre 2, 3, máximo 4 semanas. Y ahí hay algo interesante, porque en 4 semanas máximo, el cliente podría ya tener una versión operativa de un software. Que obviamente tal vez no va a estar implementado todas las funcionalidades, obviamente que no, pero seguramente se implementó, no sé, 1, 2, 3 historias de usuario o requisitos, pero las que se hubieran implementado tendrían que estar plenamente funcionales. Dentro de este sprint está obviamente la parte de la planificación del sprint. Todo sprint se debe planificar. Parte de la planificación o la definición, por ejemplo, del objetivo que se quiere alcanzar en el sprint. Se va a generar seguramente su propio conjunto de tareas para dicho sprint. Y va a ocurrir acá un conjunto de iteraciones donde se va a hacer el proceso de software. Fíjense, es aquí, en esta parte, donde se va a desarrollar el software. Pero fíjense, es que no dice cómo hacerlo. O sea, dice, aquí deben hacerlo. Pero no dice ni qué es lo que van a hacer, menos cómo lo vamos a hacer, ¿no es? Es decir, en teoría, aquí en esta parte de lo que tenemos como iteración, es donde ocurren las actividades de construcción, de desarrollo del software. Es decir, el diseño, la implementación, las pruebas, tendría que estar acá. Porque ustedes saben muy bien, y muchas veces lo hemos comentado, nadie va a desarrollar software si no tiene actividades que vayan relacionadas a entender el problema. O alguien de ustedes podría desarrollar software sin entender el problema. No es posible, pues no. Entonces, tiene que haber. Y un nombre clásico para eso es análisis. Ahora, que ustedes pongan otro nombre, no hay ningún problema. El hecho es que debe haber un conjunto de actividades que estén orientadas a entender el problema. Scrum no dice dónde ni cómo. Tampoco dice, por ejemplo, que sí o sí tiene que haber actividades que estén orientadas a crear las soluciones de software. Igual, nadie va a desarrollar software si no plantea una solución que permita satisfacer lo que se ha descrito en los requisitos. Y un nombre clásico para eso es el diseño. ¿No? Es decir, nadie debería desarrollar software si no hace diseño. Lo mismo, nadie desarrolla software si no escribe código. Y a eso le llamamos implementación. Y finalmente, nadie pues va a desarrollar software si no se asegura que mínimamente está libre de falla, y eso es prueba. Y todo eso ocurre acá. Pero como ven, es que uno lo dice. No lo dice porque pues no es una metodología, solo es un marco de trabajo. Cada desarrollador tiene que definir su patrón de desarrollo y seguramente dentro de su patrón de desarrollo estarán plantillas, estarán métodos, estarán patrones de diseño, estarán técnicas. Cada quien ya tiene su arsenal de
herramientas que le permiten generar, desarrollar el software. Ya al final del sprint están dos actividades o dos eventos muy importantes, el de la revisión del sprint y en la retrospectiva, donde más o menos la revisión es como una especie de validación, es decir, asegurarnos que hemos alcanzado lo que hemos planteado acá en el sprint y ver qué podemos dejar, que quedó pendiente y lo dejamos para un siguiente sprint o lo retorna todo al backlog. Y por otro lado, obviamente tenemos también lo que es la retrospectiva del sprint, lo cual viene a hacer como una verificación, es decir, analizamos nuestro trabajo realizado en el sprint para ver qué ha ido bien, qué ha ido mal y qué cosas podríamos hacer para replicar o no replicar en el siguiente sprint. Entonces, esto es a rasgos generales lo que es Scrum. Nosotros lo conocemos. Y aquí lo tenemos quizás algo un poquito más detallado, donde ya de manera bastante gráfica se puede comprender lo que ocurre, digamos, en lo que nosotros entendemos como Scrum. En primer lugar, entendemos o identificamos algunos actores fundamentales, como el Product Owner. ¿Alguien podría decirme qué es el Product Owner? El que interactúa con el cliente, ingeniero. ¿Ya cuál creen que es su responsabilidad del Product Owner? O si quieren, póngale otro nombre equivalente. De manera tradicional, ¿quién vendría a ser el Product Owner? El que captura los requisitos del... Sí, pues eso, ¿no? Sí, señor, correcto. El Product Owner es la persona, el ingeniero de software que tiene la responsabilidad plena, seguramente él es el que mejor entiende, el que mejor sabe de qué trata lo que vamos a desarrollar. Es un ingeniero de requisitos de software, es un analista, es un product owner. El punto es que es la persona que tiene la responsabilidad de conocer de manera bastante clara lo que se requiere que el software haga. Como alguien dijo por ahí, está bien, es un elemento que está como un intermediario entre lo que viene a ser el cliente y lo que viene a ser los desarrolladores. Prácticamente un tipo que habla, comprende ambos idiomas, tanto del lado del cliente como del lado del desarrollador. Entonces, el Product Owner puede ser alguien como ese, puede ser gestor de proyecto también si quieren, en fin. Pero eso queda bastante claro. Ahora, ¿quién es el team o el equipo? El equipo vienen a ser todas aquellas personas, ingenieros de software seguramente, que tienen la misión directa de construir, desarrollar el software. Si tuviéramos que identificar algunas actividades que realiza el equipo, fácilmente encontramos tres actividades básicas. La primera es el responsable de diseñar el software. La segunda es los responsables de hacer la implementación del software. Y la tercera también son los responsables de asegurarse que el software tenga o esté libre de mínimamente de fallas o defectos. En síntesis, son ellos que construyen el software. Se entiende que este equipo es bastante, llamémoslo, horizontal. No hay un jefe, no hay un líder. Inclusive tienen la posibilidad de ellos decidir qué hacer. No necesariamente esperan que les asignen trabajos, sino ellos pueden definir o decidir qué es lo que hagan. Tampoco los roles están muy separados. Es decir, no hay diseñadores como tal, no hay de repente programadores como tal. Lo que hay es gente que puede desarrollar de manera completa, por ejemplo, una historia de usuario. Y desarrollar una historia de usuario completa significa entender el problema, crear soluciones, escribir el código y asegurarse que funciona bien. Luego tenemos también
lo que viene a ser el Scrum Master. ¿Alguien sabe qué es un Scrum Master? ¿O cuál será su misión del Scrum Master? ¿Nadie? Bueno, cuando hablamos del Scrum Master, hablamos también de un ingeniero de software, pero esta persona, mucha gente podría confundir y pensar que es un gestor o un líder, y no necesariamente. Lo que más bien es seguramente alguien que, como dice su nombre, es un especialista en Scrum. Y por lo tanto, él es el responsable de facilitar de que Scrum se aplique de forma correcta. Seguramente lo patrocina de un punto de vista de soporte, de crear las condiciones, etcétera, ¿no? Ahora, tenemos ya en este esquema algo parecido a un proceso muy general, donde ocurre lo siguiente. En alguna parte, en algún momento, fíjense lo que ocurre acá, en algún momento, a esto le llaman, mucha gente le llaman el sprint cero, ¿no? En algún momento lo que se va a hacer es empezar a definir, a identificar los requisitos o historias de usuario, aquellos que de repente están más claros o son más urgentes. Y a partir de eso, el Product Owner genera un conjunto de tareas que están priorizadas. ¿Y cómo lo hace eso? Obviamente, interactuando con el área de los ejecutivos, seguramente el lado del cliente, posibles usuarios, tanta gente operativa también. Resultado de este trabajo, a este trabajo podríamos llamarlo como una especie de ingeniería de requisitos básica inicial. Muchos lo llaman el sprint cero. Se genera el product backlog. Aquí va a estar un conjunto de tareas priorizadas dependiendo de lo que se quiere. Por lo general es dependiendo de qué es más esencial, urgente para el negocio, para darle valor al negocio del cliente. Seguramente en estas tareas priorizadas van a estar también las historias de usuario que se requieren implementar. Una vez que se tiene esto, repito, podría ser un clásico sprint cero. Ya viene acá el sprint real. Esto es lo que realmente es el sprint, ¿no? El sprint es desde aquí hasta acá. Y este sprint se va a repetir varias veces. Y todas las veces que este sprint se repita o se haga, este product backlog va a ser actualizado de manera permanente. ¿De qué forma? Uno, consumiendo historias de usuario de acá. Dos, de repente van a ir apareciendo nuevas historias de usuario. O tres, algunas de ellas van a ser modificadas por algunas condiciones de cambio en las políticas de negocio. Por eso es que se dice que el product backlog es algo plenamente dinámico. Bueno, cada sprint entonces funcionaría de esta manera, ¿no? En teoría va a ocurrir una actividad que se denomina la planificación del sprint. En la planificación del sprint, entre otras cosas, lo que debemos hacer es lo siguiente. En primer lugar, obviamente, definir un objetivo para el sprint. En segundo lugar, seguramente este señor, el Product Owner, va a empezar a representar y a describir cada historia de usuario en un formato donde el equipo lo pueda entender. En este trabajito de acá, en esta parte donde el Product Owner está explicando al equipo de qué trata cada historia de usuario, es como que estuviera ocurriendo la actividad del análisis, ¿no? Porque en ese momento se está justamente discutiendo el entendimiento, la comprensión de qué es lo que debe hacer cada historia de usuario. No sería nada raro, inclusive, que el equipo en ese momento pueda construir prototipos
para asegurarse que evidentemente se está entendiendo lo que se quiere hacer con cada historia de usuario. El punto es que en esta planificación ocurren esas actividades. Resultado de este sprint, de la planificación del sprint, generamos el backlog del sprint. ¿Cierto? Acá, digamos, en este backlog del sprint, estarán todas las tareas que nosotros pensamos realizar durante todo este tiempo que, como decíamos hace rato, podía durar entre 2 a 4 semanas. Estas tareas seguramente van a involucrar el desarrollo, obviamente, de las distintas historias de usuario que se han elegido desde Product Backlog para ser desarrolladas en este sprint. Bueno, en teoría lo que ocurre es que cada integrante del equipo va a elegir qué actividades o qué tareas en todo caso va a realizar en dicho periodo de tiempo de 2 a 4 semanas. Y como decíamos hace rato, aquí es donde va a ocurrir realmente el proceso de desarrollo del software. Aquí va a estar el diseño, va a estar la implementación, va a estar las pruebas y cualquier otra actividad que nos permita construir el software a partir de las historias de usuario que se han seleccionado para este sprint. Muy al inicio, seguramente en esta parte de acá, se ha definido la duración de cada sprint. Lo ideal es que cada sprint siempre dure al mismo tiempo. Si yo dije va a ser 3 semanas, entonces todos los sprints deberían durar 3 semanas. ¿Por qué es eso? Para facilitar la planeación, para facilitar el control y seguramente tener una muy buena retroalimentación para futuros sprints. Aquí en esta parte también encontramos un evento que se denomina una reunión diaria, donde lo ideal es que esta reunión sea, como dice acá, cada 24 horas, es decir, cada día. El equipo se va a reunir y van a coordinar, van a comentar, van a analizar, van a sugerir, van a ponerse de acuerdo, entre otras cosas. Por un lado, por ejemplo, podrán comentar cómo les ha ido en la sesión anterior, con qué problemas de repente se han encontrado. Podrán escuchar seguramente tal vez sugerencias de otros colegas del equipo que de repente ya o se han tropezado con el mismo problema o de repente los superaron y podría servirles como referencia para el que está actualmente en dicha situación. Y además, obviamente, se coordina lo que se va a hacer de manera clara en esta 24 horas que nos queda. Esto de acá, por ejemplo, nos puede servir fácilmente para actualizar cierto tipo de registros que nos permiten tener una idea de cómo vamos en el tiempo de desarrollo. Como este diagrama Bookdown, también podríamos tener un tablero tipo Kanban o lo que típicamente conocemos que lo que se hace con Trello o con Jira. Podemos actualizarlo también de forma permanente o todos los días. Entonces, esto va a ocurrir todo el tiempo. Lo ideal es que dure entre 2 a 4 semanas. Una vez que se concluye esto, se dice que el trabajo ha finalizado, pero el trabajo ha finalizado no quiere decir que finalizamos todo el desarrollo del software. Lo que hemos finalizado es lo que se ha planteado, lo que se ha definido en la planificación del sprint. Y como ya está finalizado, obviamente significa que lo que hemos obtenido es un potencial versión de software que puede ser puesto para uso de los clientes. Como decíamos hace rato, también ocurren al finalización del sprint dos eventos muy importantes, ¿no? El de la revisión. Bueno, normalmente acá se van a reunir, entre otros, el equipo, el product owner, tal vez gente invitada, el cliente. Y lo que ellos van a hacer es analizar o
ver qué es lo que se ha obtenido en este sprint. Por ejemplo, entre otras cosas, el equipo de desarrollo podría hacer una demo de lo que se ha generado. Se va a obtener un conjunto de retroalimentaciones. Se va a definir o marcar como cosas que estuvieran plenamente hechas o terminadas o pendientes o incompletas. Cada una de las historias de usuario. Y seguramente el resultado de esto se va a actualizar el Product Backlog desde un punto de vista que se confirman que las historias de usuarios han terminado, entonces ya no aparecen más en el Product Backlog. O van a volver al Product Backlog porque de repente no se empezó o porque simplemente ya se encuentra que no es útil. O si estuviera incompleta, probablemente también se lo va a continuar. Se puede decidir que continuar en el siguiente sprint. Luego la retrospectiva ya es una reunión algo más interna. Normalmente acá no participa el cliente, por ejemplo. Lo que se hace es, no sé, retrospectiva. Es como mirar atrás, ¿no? Es como mirar atrás y preguntarnos, a ver, ¿qué hemos hecho? ¿Cómo querer sacar un valor a la experiencia? O sea, llegar a registrar la experiencia en este sprint. Como en todo, en este sprint han debido haber cosas que se han hecho bien, han debido haber cosas que no se han hecho bien, y seguramente eso va a ser de mucha utilidad para que en el siguiente sprint no se repitan ciertas situaciones. Ahora, ¿qué es lo que se hace acá? Bueno, pueden haber muchas propuestas, ¿no? Por ejemplo, esta es una. Está la planificación del sprint. Parte de la planificación del sprint es entender lo que se va a implementar. Está el diseño, está la construcción, la prueba, la aceptación. Entonces, esto podría cada quien hacerlo desde su punto de vista que vean más conveniente. Bueno, eso es Scrum, ¿no ve? Me imagino que no les he contado nada nuevo. Sin embargo, espero que les hubiera sido algo más les aporte algo, ¿no? Ahora yo voy a publicar en la plataforma una forma que ustedes podrían ocupar para aplicar en sus procesos de software dentro de lo que es Scrum. O sea, lo que yo voy a comentarles ahora ya no es algo que podrían tomarlo de manera general. Es una propuesta de cómo podríamos ir aplicando Scrum dentro de lo que viene a ser, por ejemplo, un proyecto. A ver, aquí está, enfoque de aplicación de Scrum como marco de trabajo para el desarrollo de software. Nos vamos a basar en este esquema gráfico, el que acabamos de comentar. Dentro de esto se pueden identificar 1, 2, 3, 4, 5 referencias muy puntuales que ocurren en el desarrollo de un software con un marco de trabajo como Scrum. Esta seguramente es única, no se va a repetir. En cambio, todas estas que están acá se van a repetir por cada sprint. Veamos, por ejemplo, esta, la 1. En esta 1 podemos encontrar ojo, no me estoy refiriendo, repito, a esto de acá. Antes de empezar con un sprint de forma directa, seguramente hay un conjunto de actividades que nos va a permitir hacer algunas definiciones iniciales del proyecto que vamos a desarrollar.
Hay mucha gente que le llama sprint cero a esto, ¿no ves? ¿Sí? ¿Qué hago dentro de un sprint cero? ¿O a qué llamo hacer actividades de definiciones iniciales? Lo primero, obviamente, no queda la menor duda. Necesito mínimamente un conjunto de requisitos que me puedan servir como para empezar el desarrollo del software. Eso es lo bueno de Scrum, ¿no ves? Es decir, que nosotros podemos ocuparlo sin necesidad de tener todos los requisitos claramente definidos. Es una diferencia muy grande con el proceso predictivo, ¿no? El predictivo nos obliga a que sí o sí tengamos que tener todos los requisitos totalmente definidos para pasar al diseño. En cambio acá no, o sea, podemos tener los más básicos y con eso nos sirve, empezamos. Luego tendríamos que también definir a nuestro equipo de desarrollo, es decir, qué personas van a trabajar, qué perfiles, cuánta gente, buscar una forma de organizar el equipo de desarrollo, porque tampoco nos vamos a ir improvisando durante cuando el sprint esté en marcha. No, tenemos que planear, tenemos que planificar. Esto es como un conjunto de actividades, de definiciones. Entonces defino, organizo el equipo de desarrollo. También ya tendría que estar pensando en qué herramientas de desarrollo, de gestión y de implementación. Cuando hablo de herramientas de gestión, por ejemplo, me refiero a herramientas como Trello, Jira, es decir, herramientas que me permitan hacer la gestión del proyecto. Herramientas, por ejemplo, como GitHub para hacer la gestión o el control de versiones. Herramientas seguramente que me vayan asociadas como ser herramientas case. Y se supone que también herramientas de implementación en cuanto, por ejemplo, a lenguajes de programación, entornos de desarrollo. Y lo que decíamos igual hace rato, ¿no? Yo tengo que definir cuánto tiempo va a durar cada sprint. Y decíamos, por ejemplo, que cada sprint no debería durar más de 2, 3 o 4 semanas, o 4 meses, 4 semanas, perdón. Pero todos los sprints siempre deberían durar el mismo tiempo que yo defino acá. Si yo digo 3 semanas, todos los sprints deberían durar 3 semanas porque eso nos va a facilitar a realizar algún tipo de control mucho más interesante desde el punto de vista de retroalimentación. Ahora, como hace rato hemos dicho que Scrum no es una metodología porque no define el cómo desarrollar el software. De ahí es que nosotros tenemos que definir un patrón de desarrollo. Un patrón de desarrollo es un conjunto de actividades que desde nuestro punto de vista consideramos apropiadas para desarrollar nuestro software. Ahora, ese patrón de desarrollo puede estar basado en alguna metodología y a eso le puedo combinar la idiosincrasia, la experiencia del desarrollador o del equipo y generar un patrón de desarrollo que yo lo voy a ocupar en cada sprint. Este patrón de desarrollo mínimamente va a tener actividades como las que siempre digo. 1, para entender el problema. 2, para crear soluciones. 3, para implementar. Y 4, para encontrar posibles defectos. Pero no siempre. O sea, ustedes pueden agregar otras actividades de acuerdo al tipo de software que se está desarrollando y piensan ocuparlo en el. Ahora, este patrón de desarrollo seguramente es un conjunto de actividades, pero debe generar resultados ese patrón de desarrollo. Y la manera más representativa, más clara de generar resultados en un proceso de desarrollo de software es haciendo modelos. Y como también dije hace rato, por ejemplo, en una parte de Scrum ustedes van a leer y le digas, oye, ¿sabes qué? Tenés que hacer tal diagrama o tenés que hacer tal modelo. No existe. Somos nosotros que tenemos que identificar qué patrón y ese patrón qué modelos va a generar. Acá, por ejemplo, se plantean que deberían haber por lo menos 3 modelos iniciales a partir de estos requisitos iniciales. El primer modelo, obviamente, un modelo de contexto que me permita tener una idea de enmarcarlo a lo que yo voy a desarrollar en
con relación a su contexto. ¿Quién es su contexto? Usuarios, personas, hardware, de repente otro software con los cuales el nuestro va a interactuar, o probablemente, que a veces eso es muy frecuente, que lo que estemos haciendo se va a integrar con otro sistema de la empresa o va a consumir algo de otra parte del sistema. Entonces, en este módulo de contexto eso se va a ver, y ya de manera muy particular lo vamos a poder ya tener una primera versión. Por eso se dice esbozar, ¿no? No es el modelo definitivo, es una idea inicial de la arquitectura del software. También tendríamos que tener una idea bastante ya clara de la base de datos de acuerdo a estos requisitos que hemos definido. El resultado de todo esto, vamos a generar el Product Backlog y también vamos a estar en condiciones de priorizar. ¿Dónde estamos? Estamos aquí. En esta parte donde genero este Product Backlog. Y eso es lo que ocurre, o en teoría debería ocurrir en esta primera parte de nuestro marco de trabajo. Ahora, acá hay un ejemplo, o una sugerencia en todo caso, de una plantilla que nos podría ser útil para representar un Product Backlog. Un Product Backlog podría ser tener los 7 datos y 7 formatos. Acá va a ir el nombre del proyecto. Me imagino que eso no va a alterarse. Acá va a ir el nombre de la persona, del Product Owner, de la persona que está a cargo de todo lo el capo en entender y conocer el problema. O le llama dueño, ¿no es? La versión, porque no se olviden, este Product Backlog es dinámico y por lo tanto se va a ir actualizando permanentemente, y cada vez que lo actualice y lo publique, esta versión se irá actualizando. Aquí estará la fecha de cuando se hizo esa actualización, de tal forma que tengamos un historial bastante interesante de lo que es nuestro, de cómo ha ido ajustándose el Product Backlog. Acá yo podría colocar todas las historias de usuario que van a formar parte del Product Backlog, y lo podríamos representar cada historia de usuario, fíjense, usando este formato, ¿no? El cómo, el quiero y el para. Entonces yo puedo colocar acá cada historia de usuario representado de esta manera, donde cuando yo lo represento de esta forma, no tiene una apariencia de requisito de software, sino más bien tiene una apariencia de necesidad, es decir, qué es lo que necesita, qué es lo que requiere cada usuario o cada rol o interesado en el sistema. El Product Owner seguramente junto al cliente, el quien corresponda, va a asignarle una prioridad, y esta prioridad va a servir para que el equipo ponga a decidirse cuál de ellas va a implementar en cada sprint planning. Aquí tenemos un formato de una historia de usuario. Normalmente una historia de usuario, cada historia de usuario, deberíamos poderlo representar de esta manera. Acá vendrá un título de la historia de usuario, acá vendrá seguramente un identificador, una descripción de la historia de usuario, una prioridad y obviamente una estimación de puntos de historia de usuario. Esto lo vamos a ver con ustedes un poquito más adelante cuando llevemos estimaciones en nuestra materia. Pero no es otra cosa que asignarle un valor a cada historia de usuario para que el equipo pueda saber la factibilidad de desarrollarla en un determinado sprint. Aquí es como una especie de colocar sobre qué nos vamos a basar, qué referencias vamos a tomar en cuenta para aceptar
que esta historia de usuario, por ejemplo, está terminada. Aquí vamos a colocar el nombre del desarrollador a cargo. Y acá hay un ejemplo. Fíjense, tenemos acá un ejemplito. Dice, por ejemplo, la historia de usuario trata de retirar dinero. Es el número 10. Y acá ya está representado en el cómo, en el quiero y en el para, ¿no? Entonces dice, como cliente del banco, quiero retirar dinero de mi cuenta para hacer pagos en efectivo, ¿no? La prioridad que será asignado es alta porque entendemos que es una de las transacciones más frecuentes en un sistema típico de esta naturaleza. Los puntos de historia de usuario, para este ejemplo, está asignado un valor de 13. Les dije hace ratito que lo vamos a comentar luego este punto, si para los que no lo saben, cómo asignar este valor, de dónde se saca este valor. Acá, por ejemplo, los criterios de aceptación podría ser un caso como un caso de prueba, ¿no? Si tengo esto y saco esto, ¿cuánto me debe quedar? Y si eso se refleja en la historia del usuario, bueno, vamos bien. Aquí colocamos el nombre del desarrollador, en este caso es Diego, y bueno, es un ejemplo. ¿Qué más tenemos acá? Ahora dice en el R2. ¿Cuál es el R2? En teoría estaríamos hablando de esto. ¿Qué vamos a hacer en la planificación del sprint? Sí. En la planificación del sprint, en teoría deberíamos... Esto es también una propuesta que ustedes la pueden personalizar si la ven conveniente. ¿Qué tareas podríamos realizar durante la planeación del sprint? Para cada sprint se planifica. Y en esa planificación podrían ocurrir estas actividades. Primero, definir el objetivo del sprint. ¿Qué sentido, qué propósito, qué es lo que se busca lograr en este sprint? Entre otras cosas, seguramente pues va a estar la identificación del alcance de lo que se quiere hacer en dicho sprint. Va a haber una actividad, fíjense, esta me gusta bastante, la actividad la D. Es lo que les decía hace rato, el Product Owner agarra historia de usuario por historia de usuario que se pretende implementar en dicho sprint, que ya está priorizada. El Product Owner empieza a explicarles al equipo en qué consiste dicha historia de usuario. Y él normalmente lo podría hacer de cualquier manera, no sé, puede usar solamente palabras, texto, imágenes, videos. Se pueden construir prototipos para que quede mucho más claro que el punto o el problema o la historia de usuario se entiende. También se podría ocupar esto que se denomina las 3C, que es una técnica que permite describir con mayor claridad cada historia de usuario. Este punto B es como el análisis, ¿no ve? Es decir, es como que aquí estamos, el equipo está entendiendo el problema. Es decir, cada historia de usuario que se pretende realizar en el sprint, el Product Owner lo va a ir explicando y el equipo obviamente va a interactuar buscando dudas, preguntas, como decíamos, de ser necesario, no es obligatorio, de ser necesario, donde sea conveniente. Se podría elaborar inclusive prototipos para asegurarnos que hemos entendido el problema. Luego, el equipo, una vez que entendió el problema, va a estimar los puntos de historias de usuario. Para cada historia de usuario que se pretenda desarrollar en el sprint. Y para esto utiliza una técnica denominada Planning Poker. Esto de Planning Poker que conmigo lo vamos a
volver, lo vamos a detallar en todo caso cuando estemos viendo el tema de estimación. Pero el punto central, lo que hace acá el equipo es darle un valor de peso a cada historia de usuario y luego eso le permita seleccionar qué historias de usuario pretende desarrollar en el sprint. Es decir, es el equipo que dice, mire, en este sprint vamos a desarrollar esta y esta otra historia de usuario. Otra de las actividades que yo podría hacer es, como dice acá, confirmar o ajustar, si fuera necesario, el patrón de desarrollo que se definió previamente en el sprint 0, el cual yo voy a aplicar en este sprint para el desarrollo de las historias de usuario seleccionadas. Este patrón de desarrollo, repito, involucra un conjunto de tareas que tienen que ver con el diseño, que tienen que ver con la implementación, que tienen que ver con las pruebas, para el desarrollo del software. Y finalmente, resultado de este evento, que es la planificación del sprint, generamos el sprint backlog. Aquí podríamos tener un ejemplo de un formato para el sprint backlog. Acá vendrá el número del sprint. Acá vendrá el tiempo que ha sido programado para el sprint, 2, 3, 4 semanas. El objetivo que se ha descrito para el sprint. La fecha que se está iniciando y la fecha estimada de finalización. Y aquí pondremos todas las tareas, pues, ¿no? Instalar, configurar, no sé, tipo, estimaciones, estado, desarrollar la historia de usuario número tanto, en fin, podríamos colocar como un formato para el sprint backlog del sprint en cuestión. Ahora, ¿qué voy a hacer durante el desarrollo del sprint? El R3, fíjense dónde estoy. R3 vendría a ser esto. ¿Qué voy a hacer acá? Durante todo este tiempo que voy a estar trabajando con desarrollo de software, acá se plantea una sugerencia de qué podemos hacer ahí. En primer lugar, cada integrante del equipo de desarrollo, el team, va a seleccionar con qué tarea se va a hacer cargo. ¿Desde dónde lo va a seleccionar? Desde el sprint backlog. Segundo, durante ese sprint seguramente se va a aplicar el patrón de desarrollo que se ha definido, se ha descrito para permitir el desarrollo de cada una de las historias de usuario. Aquí tenemos un ejemplo de las tareas que podríamos hacer para desarrollar el software. Aquí, como vemos, tenemos una actividad de diseño, otra de implementación y otra de pruebas. Esto se va a aplicar por cada iteración dentro del sprint. Ahora, ¿a qué yo llamo diseño? O sea, ¿qué podría entender como diseño? Aquí hay una especie de patrón que más o menos nos podría mostrar qué haría yo durante el diseño de un software. Diseño es, por ejemplo, actualizar el modelo de arquitectura del software. Es decir, debo diseñar la arquitectura del software. Y este proceso de diseño de arquitectura de software no puede quedar en mi mente o en otro lugar, debe quedar reflejado en modelos. Y aquí yo tengo dos opciones de modelos que yo podría utilizar para la arquitectura. Uno, si uso C4, el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3 de C4 fácilmente podría ocuparlo para acá. En cambio, si no ocupo C4 y voy a ocupar UML, debería tener como posibilidades usar un diagrama de caso de uso, un diagrama de paquete y un diagrama de despliegue. Esos tres modelos fácilmente me podrían ayudar a entender la arquitectura del software. Ahora, parte del diseño también es pues diseñar la base de datos, o por lo menos actualizar, porque no se olviden que ya en el sprint 0
hemos planteado una idea inicial del modelo de base de datos y por lo tanto acá lo que vamos a hacer es actualizarlo con los nuevos requisitos o historias de usuario que estamos implementando para Spring presente. Resultado de este proceso de diseño de base de datos, mínimamente pues tiene que haber un modelo de datos, y ese modelo de datos más apropiado vendría a ser un diagrama de clases en UML, porque con C4 no hay, pero con UML lo podemos ocupar sin ningún problema. En el inciso C también yo tengo que definir qué reglas de lógica de negocio voy a aplicar en cada historia de usuario. Eso podría quedar planteado de manera general, podría ser algo narrativo, podría ser algo textual. Sería suficiente si en caso la lógica de negocio es muy simple. Pero podría ser una lógica de negocio relativamente compleja. Y si lo fuera, entonces opcionalmente, fíjense, opcionalmente, para representar esta lógica de negocio yo podría utilizar un diagrama de secuencia, un diagrama de estado o un diagrama de tiempo de UML. Pero fíjense acá dice, clarito, solo si es necesario. En la mayoría de muchos sistemas no es necesario porque es demasiado trivial lo que se hace y con una simple descripción podría ser más que suficiente. Por eso es que esto queda, como dice acá, opcional. También es parte del diseño, obviamente, preocuparnos por las interfaces de usuario. No, pues cada programador va a implementar la interfaz como le da la gana, ¿no es cierto? Tiene que seguir un patrón de diseño de interfaces que estén orientados, obviamente, a que la experiencia del usuario sea la más óptima. Bueno, esto podría ser el diseño. La implementación, como su nombre lo indica, obviamente es realizar, implementar estos modelos que están descritos acá. Resultado de esta implementación, pues se generarán los scripts, por ejemplo, de la base de datos o las actualizaciones que corresponden. Implementaremos seguramente el backend, frontend y lo que corresponda, si es una aplicación web, por ejemplo. Ver temas relacionados a lo que viene a ser versionamientos que vamos a hacer, integraciones para ponerlo en producción. Y bueno, aquí está mal escrito. Estándares tiene que decir ahí. Tenemos que asegurarnos de ocupar estándares de implementación, sobre todo relacionados a la codificación. Es que está ahí el error porque con ustedes los estoy estrenando esto. Así que lo vamos a ir corrigiendo, ¿no? Finalmente, necesitamos hacer pruebas, testeo en las aplicaciones. Y bueno, ahí podemos aplicar distintas técnicas, ¿no? Pruebas de unidad, caja negra, caja blanca. Asegurarnos que los criterios de aceptación se han cumplido. Todo eso va a ocurrir dentro del CRUD, en la iteración. Ahora, obviamente, se supone que durante todo este tiempo, cada día ocurre el evento de las reuniones diarias. En este tipo de reuniones, como decíamos, existen preguntas como estas, ¿no? Cada desarrollador, cada integrante debería decir, a ver, ¿qué ha hecho ayer? Que haya servido para contribuir a conseguir el objetivo del sprint. ¿Qué pienso hacer hoy día? Si encontramos algún tipo de complicaciones que nos puedan permitir o impedir, en todo caso, lograr el objetivo que se describió para el sprint. Entonces es una conversación bastante proactiva, no es una conversación de tipo juzgativa o de castigo, ¿no? Esto lo contrario, debería ser algo bastante proactivo, este tipo de reuniones, que en teoría no deberían durar más de 15 minutos, ¿no? La idea es que cada integrante participe dentro de esta reunión. Se puedan actualizar los tableros de Scrum o tableros de Kanban. Se puedan actualizar los gráficos que nos permiten llevar un registro del tiempo. Cuando termina ya el sprint, seguramente lo que vamos a hacer es integrarlo, el incremento que hemos generado,
para hacer su correspondiente versión y ponerlo en producción. Bueno, aquí hasta lo que habíamos dicho hace un rato. Esperen un ratito, voy a encender la luz. Bien, en la revisión de la sprint, como ya habíamos comentado, es una reunión que se hace al final de cada sprint, donde además del equipo, además del product owner, se puede invitar a, como dice acá, interesados claves, que tiene como propósito inspeccionar lo que se ha generado, pues, ¿no? Y como resultado vamos a seguramente actualizar el product backlog. Esto es parecido a una actividad de tipo validación. Es como que nos preguntamos, ¿estamos construyendo el producto correcto? Algo así. En cada una de estas reuniones tenemos que analizar si hemos cumplido con el objetivo trazado para el sprint. Para tal situación, el Product Owner explica todos aquellos productos o historias de usuario que se han definido y si están en un estado de terminado. El equipo de desarrollo debería hacer como una especie de demo de lo que se ha hecho, y esto a su vez podría generar una muy buena retroalimentación, es decir, producto de esa presentación que se ha hecho, se podrá confirmar que está en un estado finalizado, un estado pendiente, o de repente se entendió mal y hay que volverlo a hacer. A eso se llama feedback, ¿no es cierto? Obtenemos la retroalimentación que se hace producto de esta presentación. Resultado de eso, vamos a actualizar el product backlog. Significa que definitivamente van a haber historias de usuario que ya no están más ahí porque ya están hechas, o de repente la que estaba en el presente sprint van a volver al product backlog, o se va a actualizar con nuevos requerimientos, resultado de esta presentación que se ha hecho actual. Como ven, aquí está. Tenemos el product backlog revisado como resultado de hacer esto de acá. Finalmente, tenemos la retrospectiva del sprint. Acá, fíjense, el equipo es el que se mira, ¿no? Es como que nos miramos para atrás y decimos, a ver, ¿qué hemos hecho? Es como una reflexión, más o menos. A ver, Patricia, reflexiona sobre la forma de trabajo. Y esto lo hacemos con un propósito de mejorar en los siguientes sprints. Por eso es que se llama verificación. La verificación es como que uno se preguntara, ¿estamos construyendo el producto correctamente? Imagínense, es distinto a la validación. En la validación uno se pregunta, ¿estamos construyendo el producto correcto? Esa es la validación. Pero en la verificación nos interesa saber si estamos construyendo el producto correctamente. Eso quiere decir que analizamos nuestra forma de trabajo. Entonces, como vemos que podemos hacer acá, seguramente obtener experiencias, acciones que nos puedan ayudar a mejorar el rendimiento del equipo para los siguientes sprints. Bueno, bien, esa es una idea de cómo podríamos aplicar Scrum en los distintos trabajos que hacemos. Como han visto, ocupar Scrum no significa no hacer diseño, no hacer modelos.
Repito, si ustedes lo leen solo Scrum, obviamente no van a encontrar eso. Pero, ¿y por qué? Porque Scrum es metodología, Scrum es un marco de trabajo, nada más. Bueno, pues, no sé si tienen hasta ahí alguna pregunta antes de cerrar la sesión. Ingeniero, yo tenía una pregunta. Quería Sí. saber si hay una restricción mínima para hacer los sprints. O sea, si hay un mínimo para hacer. Mínimo de sprints. De sprint. No, pues no, eso, no hay ni mínimos ni máximos, ¿no? Es decir, eso es lo bueno de Scrum, ¿no? Que es libre. Es decir, si yo voy a hacer un software muy pequeño, así sea un requisito o un caso de uso, mínimamente va a haber un sprint. Y si fuera uno solo, y es uno solo, es bastante simple, de repente una semana va a durar mi sprint. ¿No ves? Entonces, no hay un mínimo número. ¿De qué depende cuántas historias de usuario vamos a hacer en cada sprint? Eso lo vamos a ver con ustedes cuando veamos el tema de estimaciones en software y cuando estemos trabajando con el Planning Pocket. El Planning Pocket lo que hace es eso, medir cuánto pesa cada historia de usuario y a partir de eso nosotros vemos si encaja o no en un determinado sprint. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Gracias. ¿No? ¿Alguien más tiene alguna pregunta, jóvenes? Bueno, entonces nos vemos en la siguiente clase, jóvenes. Hasta luego. Si no nada, el martes va a ser virtual. Si fuera presencial, voy a escribir en el grupo. ¿Ok? Es el examen, ingeniero, el martes. ¿Verdad? Pues, entonces, todo presencial. Ok. Gracias. Ingeniero, una consulta. Aparte de haber enviado el documento por plataforma, no lo tenemos que llevar en físico, ¿no? No, no hay nada físico. Ok, gracias, ingeniero. Ojo, no, por más que ustedes ese rato de la puerta estén con su documento y si no lo han subido a la plataforma, no van a entrar. Entonces, publíquenlo en la plataforma, sí o sí, por favor. Máximo hasta las 4 de la tarde el día martes. ¿Ok? Disculpe, ingeniero. Que el una software pregunta. tiene que estar terminado de acuerdo a lo que se ha descrito. Sí, vamos con Álvaro. Recuerdo que haber leído los requisitos del proyecto. ¿Es verdad que no permite presentar con base de datos MySQL? ¿Las Sí. relacionales? Sí, no. Son Está restricciones. anulado. Sí, tiene que ser 2 para arriba. Pues MySQL no es que no sirva, ¿no? Pero sí. Hay experiencia con cosas más interesantes, pues también, ¿no? Ya, o sea, correcto. reducirles a eso nada más. ¿Ok? Hasta luego, jóvenes.